también por el grupo de Puebla, y es lo mismo, vuelven a decirnos la frecuencia abajo del 10%, lo cual pues parece ser claro que somos diferentes y que tenemos menos leucemia linfocítica crónica. Ya con un poquito más de números de diferentes regiones del país podemos decir que es cierto esto. Y también hay un estudio de genes y de susceptibilidad en que esto, bueno, todavía no tiene una trascendencia práctica, como los genes de una población te confieren mayor o menor susceptibilidad. Esto es algo que se está estudiando, pero todavía no se puede traducir en algo práctico. Este es un estudio obviamente multicéntrico, básicamente de la Ciudad de México. Es una carta que se publicó en el British Journal of Hematology, que habla de esto. No les puedo decir alguna cosa concreta porque no son más que todavía un poco de especulación al respecto. Y este es entonces nuestro hospital. Con esto termino y le doy las gracias a ustedes. El universitario, donde hay una nueva área, un hospital allá abajo a su derecha, una nueva área junto a nuestro centro de cáncer en la Universidad de Nuevo León, que incluye, y esto es un comercial, la acreditación de la FACT, que es el único centro de trasplantes acreditado en Hispanoamérica, hay otro en Brasil, pero ellos hablan portugués. Entonces, esta es nuestra acreditación y con esto me despido, dándoles a ustedes muchas gracias por su atención. A continuación les voy a hablar de lo que es el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en lo que sería abril 2017, tratando de recapitular las últimas evidencias científicas. Para los que no me conocen, yo soy egresado del Hospital Universitario y trabajo actualmente en Mérida, Yucatán, en la Clínica de Mérida, y soy director médico de los laboratorios biomédicos de Mérida. Y este es mi 3 de 3, en donde normalmente esta diapositiva la pasan muy rápido, pero quiero destacar que pues soy speaker de las 3 nuevas drogas, lo que teóricamente hace mi plática más balanceada. Y anoche muchos me decían, ¿y cuándo te convertiste en experto en LC? Y estos memes siempre salen a la luz en esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a ver, estos son los puntos que quiero tratar con ustedes. Y el doctor nos dio mucha introducción de lo que es el diagnóstico, cuándo iniciar tratamiento, y ahora vamos a ver las opciones terapéuticas que hay. Y esta es la evolución de la terapia del LC, en donde hemos visto que en los últimos años han salido nuevas drogas, combinaciones de drogas, y esto es una evolución que hemos visto en muchas de las enfermedades: leucemia, mieloide crónica, mieloma, linfoma, y vemos una serie de nuevas drogas que han salido en los últimos 4 o 5 años que han cambiado mucho el paradigma del tratamiento de la LLC. Y para decidir cuál de estos medicamentos hay que utilizar en nuestros pacientes, está esta escala geriátrica que se llama SIRS, que no es la escala de sepsis, es la escala con C, en donde utilizamos el riesgo acumulado para decidir si el paciente está fit o go, si está más o menos o slow go, y si de plano no podemos dar tratamiento a este paciente. Y esta escala evalúa 14 sistemas, y de esos 14 sistemas le da una puntuación, y si está menos de 6, pues es un paciente fit. Si está más de 6, teóricamente debemos irnos con más cuidado. Y de los factores pronósticos, que ya habló también el doctor Gómez, quiero destacar desde el punto de vista terapéutico que en este momento el más importante es la deleción del cromosoma 17, o otro punto importante que en México actualmente, como tal, hasta mi conocimiento, no se realiza, es la mutación del gen del P53, porque ponemos que está alterado el 10%, 6-10% del cromosoma 17, pero realmente 5% es de lesión y normalmente 5% es mutación. Entonces estamos perdiendo pacientes que están mutados y que no los estamos diagnosticando. Tengo información de un pajarito que posiblemente en un centro en México pronto tenemos esa mutación disponible en México. Y luego, estos puntos importantes en lo que se representan en sobrevida, en lo que es la mutación,
de que el tener el gen mutado del P53 es de muy mal pronóstico. Y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es la enfermedad mínima residual. Sabemos que el tener la mutación del gen de las inmunoglobulinas, de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, es de buen pronóstico. Normalmente a muchas mutaciones le ponemos mal pronóstico, pero recuerden que en lo que es la evolución normal del linfocito B, lo normal es que mute, lo normal es que hay una hipermutación de los genes. Eso es lo normal y eso hace que sea de mejor pronóstico. Y actualmente, que voy a ahondar un poquito más en lo que comentó el doctor David de la enfermedad mínima residual como factor pronóstico, se ha visto que tener una remisión completa con enfermedad mínima residual es de mucho mejor pronóstico que no tener esta enfermedad mínima residual, a pesar de tener remisión completa por los parámetros de la IWCLL. Y ahondando más en esta parte, siempre decimos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir la enfermedad mínima residual? En mi opinión, y lo más fácil en México es con una citometría de flujo, buscando una sensibilidad de 10 a lo menos 4, que es lo principalmente aceptado. ¿En dónde lo vamos a medir? ¿En sangre periférica o en médula ósea? Aparentemente no hay una diferencia muy importante y el estar haciendo médulas óseas para valorar respuestas a los pacientes con LLC podría ser un poquito agresivo. Y muy importante, en los últimos metaanálisis, análisis en CLL8, en CLL10, CLL11, se ve que el tener una mayor profundidad de enfermedad mínima residual es muy significativo tanto para la sobrevida como para la supervivencia. Y vemos que el tener por lo menos 10 a la menos 2 nos da una buena tasa de sobrevida. Y este estudio que salió recientemente en el JCO, en donde lo que hicieron los alemanes es juntar el CLL10, que es FCR contra FC, y el CLL8, perdón, y el CLL10, que es FCR contra BR, analizar más de 1.400 pacientes y ver cómo les fue de acuerdo a la enfermedad mínima residual que alcanzaron. Y vemos que los que tuvieron respuesta completa y enfermedad mínima residual les fue prácticamente igual a los que tuvieron remisión parcial, pero con enfermedad mínima residual negativa. Por lo tanto, pareciera que la enfermedad mínima residual es todavía más importante que lo que es los criterios de remisión completa o respuesta parcial de la IWCLL. Y este metaanálisis, en donde utilizan a los 3 últimos grandes estudios, CLL8, CLL10, CLL11, también comprueba que el tener enfermedad mínima residual es muy importante para la sobrevida libre de enfermedad y para la sobrevida global de estos pacientes. Y nos dan, con estudios matemáticos, más o menos los tiempos en los que, de acuerdo a la enfermedad mínima residual, cuánto tiempo vamos a estar con sobrevida global. Y obviamente, mientras más profundo es esto, más tiempo libre de enfermedad y sobrevida global tenemos. Y antes pues no medíamos mucho la enfermedad mínima residual porque de acuerdo a los tratamientos que teníamos pues alcanzamos tasas de enfermedad mínima residual no tan buenas. Obviamente FC, FCR las alcanzan, pero FC y FCR los dejamos principalmente por los pacientes FIT. Y normalmente, aunque en México es más joven la edad de presentación, en el mundo no. Y normalmente los pacientes son mayores de 65 años y no pueden ser receptores de tratamientos tan intensos para alcanzar esta enfermedad mínima residual. Y este fármaco, que yo me acuerdo cuando estaba de residente de medicina interna, di una plática de LLC y en ese momento estaba alemtuzumab en boga como la panacea, que actualmente pues lo podemos conseguir, eso es lo que lo tengan en cuenta, se puede conseguir y se los regalan, solo hay que hacer unos trámites administrativos bastante tediosos, pero se pueden conseguir para que no lo olviden que hay una opción de terapia para los pacientes, sobre todo de lesión del 17, que no tengan mucho recurso. Y vamos a empezar con el tratamiento de primera línea y vamos a revisar los últimos estudios en donde yo creo que podemos dejar más o menos claro cuáles son las terapias que debemos usar en primera línea de acuerdo a cada paciente. Entonces, los pacientes que son go-go sin de lesión del 17,
pues ya mostramos el estudio CLL8, en donde vemos FCR contra FC en más de 800 pacientes, en donde vemos que FCR es superior a FC. Y luego hicieron el CLL10 para ver si bendamustina, era un estudio de no inferioridad, y se vio que bendamustina sí es inferior a FCR en sobrevida libre de progresión, pero en el subgrupo de pacientes mayores de 65 años, bendamustina es una mejor opción terapéutica porque es mucho mejor tolerada que FCR. Y esto de la diferencia entre estos dos grupos está dado principalmente porque FCR alcanza mayor tasa de enfermedad mínima residual. Y luego, este punto sí es importante, con este estudio, el FC300, vemos que después de cierto tiempo hay unas mesetas de sobrevida, pacientes que parecen que están curados, pacientes que ya no recaen. ¿Y cuáles son estos pacientes? Pues principalmente los que tienen mutados los genes de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Y esto lo vemos en el estudio FC300 y también lo repite el CLL8, en donde vemos que los pacientes que tienen mutados el gen de la inmunoglobulina y además recibieron FCR tienen mejor sobrevida y mayores tasas de respuestas. ¿Estos pacientes están curados? Pues pareciera que están curados. Después de 10 años aparentemente no hay recaída de la enfermedad. Y luego, la otra opción terapéutica que ya tenemos para estos pacientes, en base al estudio RESONATE-2, en donde aquí el problema, por así decirlo, son pacientes fit, pero pacientes mayores de 65 años, entonces es difícil cuadrarlos en comparación con FCR, en donde lo compararon contra clorambucilo, y en este estudio del RESONATE-2 no hay ningún paciente con deleción del 17. Tenemos que ibrutinib es francamente superior a clorambucilo,